Diría yo que hemos dejado pasar unos minutitos, así que ya podemos empezar. Bueno, bienvenidos a todos. Podemos comenzar con el webinar de Sherwood Way sobre el futuro de las ONG. Yo soy Claudia Caselli, soy oficial de investigación y aprendizaje en The Sherwood Way y le voy a explicar rápidamente cómo vamos a organizarnos para el webinar de hoy. Primero va a hablar Asier Hernando, que es miembro también de The Sherwood Way y participó junto conmigo en la cumbre Shitwave Power en Bogotá. Asier va a explicar antes un poco lo que es Sherwood y después nos va a introducir el debate sobre el rol y futuro de las organizaciones internacionales y de la cooperación, hablando también de nuestra experiencia en la cumbre en Bogotá. A continuación, vamos a dejar la palabra a Sergio Calundungo, que se conecta desde Luanda, y Damaris Ruiz, que se conecta desde Guatemala. Sergio tiene muchas experiencias en las colaboraciones con organizaciones internacionales en África y Damaris tiene muchísimo conocimiento sobre el feminismo y la perspectiva feminista. Los dos forman parte de Sherwood y con ellos vamos a seguir con el debate sobre el futuro de las organizaciones internacionales y también vamos a comentar un poco su perspectiva sobre la cumbre. Finalmente, vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. El webinar va a durar más o menos unos 50 minutos. Les pido por favor que puedan. Gracias. El webinar va a durar alrededor de 50 minutos y si tienen preguntas, por favor, les pedimos que las escriban en el chat. Bueno, gracias. Asier, te dejo la palabra. Muchas gracias a todos y todas por estar conectadas el día de hoy. Voy a comenzar con mi presentación, que van a ser no más de 20 minutos para dar tiempo después a la reflexión y que comenzará con Damaris y con Sergio, a quienes agradecemos que puedan estar el día de hoy con nosotras, compartiéndonos desde su experiencia que valoramos mucho, ¿no? Cuáles son sus reflexiones y cómo están viendo este debate sobre el futuro de las ONGs que consideramos fundamental, ¿eh? He hecho una pequeña presentación para guiarme un poquito. Comienzo con la misma y ya después ponemos otra vez las cámaras y todo. Muy bien. Entonces, se ve, ¿no? Mm. Vale, bueno, lo primero que queremos señalar es que para nosotros que llevamos, pues todos nosotros y nosotras más de 20 años trabajando en ONGs, ¿no? Em, no ha sido fácil del todo ni plantear la pregunta sobre cuál es el futuro de las ONGs, ¿no? Porque es casi un elemento existencial para los que hemos dedicado nuestra vida a la solidaridad global a través de las ONGs, ¿no? Pero creemos que era muy necesario hacer esta pregunta, ¿no? Entonces, y afrontar lo que pueda suponer las respuestas de la misma. Esta presentación va un poquito de esto, ¿eh? Entonces, como señalaba Claudia, les quiero decir un poquito como qué es The Sherwood Way, ¿no? Lo primero con respecto al nombre, ¿no? Porque todos nosotras y nosotros somos de América Latina, hemos estado muchos años en América Latina, Sergio que es de África, de Angola, y con otros colegas que tenemos en la India, ¿no? Y le pusimos un nombre inglés. Sherwood es el bosque de Robin Hood, ¿no? Que quitaba dinero a los ricos para dárselo a los pobres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero no queríamos poner un nombre a la iniciativa, ¿no? Que sea otra vez, ¿no? Que pueda sonar paternalista, porque en la cooperación tiene mucha responsabilidad desde el Reino Unido y ahí creemos que es donde tienen que cambiar mucho. Entonces, deliberadamente le pusimos ese nombre, ¿no? The Sherwood Way es una plataforma de apoyo, reflexión y aprendizaje entre las ONGs y organizaciones sociales, ¿no? Que apostamos por un abordaje decolonial, feminista y sistémico de las ONGs, ¿no? Comenzamos a trabajar en diciembre de 2022, llevamos prácticamente un año, ¿no? Eh, Absorbe mucho, van a poder ver, ¿no? De América Latina, ¿no? De las reflexiones que se tienen aquí con los movimientos sociales. Todos estamos y todas
en América Latina, ¿no? Y tiene mucha influencia de lo que nos trae Sergio desde Angola especialmente y desde África también, ¿eh? Muy bien. Estas son las personas, bueno, que fundamos la iniciativa. Tenemos diferentes procedencias, todos con mucha experiencia en las ONGs, venimos de diferentes países, nos complementamos. Damaris, mucha experiencia desde el feminismo, Sergio, mucha experiencia desde la decolonialidad, ¿no? Cecilia, mucha experiencia desde el feminismo también, pero desde los procesos de cambio. Pablo, los dos Pablos, de hecho, mucha experiencia desde las narrativas, ¿no? Y Patricia desde el trabajo con comunidades indígenas, ¿no? Y Claudia y yo también, ¿eh? Trabajamos en tres ámbitos, ¿no? Primero, creemos que es importante la divulgación, contribuir a dar un debate que sea sano, un debate que sea rico, un debate que parta de estar en una zona, en zonas seguras para tener el mismo, un debate que alimente y un debate que nos haga aprender, ¿no? Entonces, publicamos diferentes artículos, diferentes entrevistas, etcétera, etcétera, que nutran esta reflexión. Tenemos un trabajo de aprendizaje también, tenemos diferentes herramientas de aprendizaje, una red de aprendizaje donde compartimos y tratamos de aprender de las ONGs que están más en la vanguardia y aprendiendo también sobre reflexiones que vienen también y sobre todo desde los movimientos sociales y desde las organizaciones sociales, ¿no? Y tenemos un trabajo de colaboración. Apoyamos a las ONGs que quieren sumarse a este viaje y que quieren trabajar con nosotros hacia unas ONGs que sean cada vez más decoloniales, cada vez más feministas y que contribuyan a cambios sistémicos, ¿no? Muy bien. Estamos trabajando con diferentes ONGs a día de hoy, desde Troquer, ActionAid, Educo también, que tenemos aquí a varios precisamente. Son parte de la red de aprendizaje ambos, Oxfam Wellbeing Economy, con centros académicos como Flaxo, como Claxo, con Amnistía Internacional y con muchas organizaciones, ¿eh? Muy bien. Hechas las introducción un poquito de qué es Sherwood, les animo a que se puedan sumar al canal. Vamos a poner la información en el chat, al canal de WhatsApp. Ahí compartimos diferentes informaciones que puedan ver nuestras redes sociales o la página web para tener más detalles, ¿no? Entonces, ahora vamos un poquito a lo que aquí nos trae, ¿no? Reflexionar del futuro de las ONGs, ¿no? Y primero quiero partir como de dónde nos viene esto, por qué nos tenemos que plantear el futuro de las ONGs, ¿no? Bueno, ¿por qué esta pregunta, ¿no? Y nos hacemos esta pregunta porque cada vez eran más voces, ¿no? Y no voces agnósticos con la cooperación, ni agnósticos con las ONGs, ni agnósticos a las causas que promovemos, sino personas aliadas, personas amigas, ¿no? Que nos están diciendo que desde las ONGs hay que emprender cambios, ¿no? Que requerimos plantear las relaciones de otra forma, ¿no? Gilda Rivera desde Honduras es una de ellas. Ella nos dijo, ¿no? Que la cooperación debe mantener los principios de solidaridad, de equidad y de justicia que se han ido desdibujando en los últimos años. Y después vamos a explicar cuáles son las que consideramos las razones para ¿Qué tal descansaste? este desdibuje de las ONGs, ¿no? Pero Daniel Pascual desde Guatemala, uno de los líderes campesinos más importantes, ¿no? Donde nos señala que los formatos elaborados por técnicos, ¿no? Toda esta tecnocracia de la cooperación, ¿no? Está haciendo que no puedan impulsar sus luchas sociales como les gustaría impulsarlas, ¿no? Que les está perjudicando en ocasiones, ¿no? Son muchas voces, ¿no? Nathalie desde Inés, que en Brasil, ¿no? Nos señala que en ocasiones la cooperación centrada en donde puede absorber recursos, no se centra en ocasiones en la causa más importantes, en los determinantes de las desigualdades sociales, que son siempre más difíciles de poder trabajar, ¿no? Entonces, que nos aleja un poquito de nuestras causas, ¿no? Entonces, y Francisca, la fundadora de la Club Vía Campesina, ¿no? Nos dice que
en ocasiones las ONG les coartan sobre sus prioridades, ¿no? Y les terminan llevando hacia las suyas, los elementos de poder, ¿no? Estas son voces cada vez más que no son impugnatorias, ¿no? No están diciendo ninguna de ellas las ONG no son útiles, ni las ONGs tienen que desaparecer para nada, ¿no? Pero sí nos están dando cada vez más señales de que las ONGs tienen que cambiar, que tienen que emprender cambios internamente, ¿no? A estas voces de las organizaciones, que son las que consideramos más válidas, se están dando otras desde referentes de la cooperación internacional a nivel global, ¿no? El director ejecutivo de Oxfam que señala que la cooperación internacional es colonial, con estos términos, ¿no? Entonces, o artículos en medios de comunicación de referencia, ¿no? Que incluso están señalando que como no se hagan estos cambios, igual las ONGs tienen que desaparecer porque van a ser sustituidas, ¿no? Por otras herramientas de canalización de la solidaridad y de apoyo hacia la justicia social que puedan ser más efectivas, ¿no? Entonces, han sido publicados libros, también libros que están siendo muy influyentes, ¿no? Los últimos 3 años especialmente, ¿no? Sobre las ONGs, como la irrelevancia de las ONGs o el poder de las ONGs, dónde se mueven las mismas, ¿no? O sobre la cultura de los blancos occidentales en el sector de la cooperación, ¿no? O desde Jonathan Glennie, el libro The Future of Aid, ¿no? Que nos señala como algunos de los diagnósticos mejor desarrollados y cuáles son los cambios que tienen que aprender. El siguiente webinar lo vamos a tener con Jonathan precisamente, lo puedo anunciar ahora, ¿no? Entonces, pero bueno, no es la primera crisis que ha tenido la cooperación, no es la primera vez que ha sido cuestionada la cooperación, pero sí creemos que esta vez es diferente, ¿no? En el 2005 aproximadamente, estoy seguro que muchos de ustedes lo tienen presente, los que son más mayores, ¿no? Como algunos de nosotros y de nosotras, ¿no? Hubo un cuestionamiento muy fuerte después de algunos casos de corrupción que hubo en algunas ONGs, ¿no? Y hubo de repente dudas por parte de las personas, de los socios que apoyaban a las ONGs sobre si realmente se está gastando correctamente el dinero o no, si va hacia las causas que dicen que va a ir ese dinero o no, o si no quedan salarios muy altos, ¿no? O si no se va en corrupción. Esa fue una crisis muy fuerte que se tuvo hace 20 años, ahora prácticamente, ¿no? Que supuso una mejora del sector, supuso la profesionalización del mismo, supuso mejora en herramientas para su transparencia, ¿no? Que creemos que fue muy positivo, ¿no? Pero este cambio también supuso una burocratización del sector, como nos dice Daniel Pascual, que si no se maneja correctamente puede ser también perjudicial. Pero fue un cambio muy importante el de la profesionalización dentro del sector. En el 2018, después de una serie de escándalos sexuales que hubo en algunas ONGs, ¿no? Hubo de repente perdieron las ONGs una parte importante de esa autoridad moral, ¿no? Entonces, porque se estaban dando en Estados Unidos, en Hollywood, diferentes casos de violaciones también, entraron las ONGs dentro de esa misma narrativa, ¿no? Y se vio como que las ONGs son todos iguales, ¿no? Son todos, hay escándalos sexuales, hay violaciones en todos los sitios, son todos iguales. Cayó en esa narrativa, ¿no? Esa crisis, que en parte todavía continúa, ¿no? Supuso una mejora de las políticas de salvaguarda dentro de las ONGs y una mejora de las culturas institucionales, ¿no? Que todavía tienen muchos desafíos, pero fueron avances los que se tuvieron los últimos 5 años, ¿no? Y desde 2020 aproximadamente, ¿no? Viene la tercera de las crisis o oportunidades, como se quiera ver, ¿no? Donde las voces del sur global cada vez más y cada vez más organizadas, y ya no eran voces individuales, sino que eran organizaciones, ONGs, think tanks del sur global, lo que señalaban es ¿por qué decides tú por mí? ¿No? ¿Por qué las ONGs tienen tanto poder? ¿Por qué definen las prioridades, definen los términos, ¿no? Definen cómo tenemos que fijar estas relaciones, ¿no? Y esa es la situación en la que nos encontramos ahora, ¿no? En parte no hemos resuelto del todo la del 2005, ¿no? Se nos junta la del 2018 con la del 2020, ¿no? Y estamos ahora, a veces nos atragantamos con esto, ¿no? Nosotros creemos que después de esta situación que se está dando en el 2020, ¿no?
puede venir el proceso de decolonización dentro del sector, una decolonización del mismo. Pero lo ponemos en términos de pregunta todavía y explico después un poquito más, ¿no? A su vez, esta situación de las ONGs se da dentro de, creemos que hay como cuatro desafíos, ¿no? Que se suman, ¿no? Entonces, el primero de ellos es los deterioros democráticos que se están dando en muchos de los países, ¿no? Y el poco respeto, se está desmembrando una parte importante de las herramientas y de las estructuras, tanto democráticas como de derechos humanos que teníamos en muchos países y que hacían que podamos hacer nuestro trabajo con legitimidad, ¿no? Y que podamos apoyar a organizaciones de sur global y establecer causas comunes, ¿no? Con legitimidad y con protección para poder llevarla a cabo. Eso se está cayendo, nos exige trabajar al sector de la cooperación en entornos cada vez más violentos y entornos cada vez más complejos, pero en entornos donde es cada vez más necesario que podamos saber dar un valor agregado. No se puede dejar nunca a las organizaciones sociales de países como Nicaragua, de países como Ecuador. Creo que le tenemos a Mayra de la CONAIE aquí conectada, a quien le enviamos un abrazo. No podemos dejarlas solas nunca, ¿no? Tiene que haber un apoyo internacional hacia las mismas y una solidaridad global, ¿no? La cuarta ola feminista que nos desafía a todos y a todas en nuestros privilegios, ¿no? Que nos desafía en qué es en los roles que tenemos que jugar y que creemos que la siguiente generación de las ONGs tiene que absorber todos los elementos de esta cuarta ola feminista, donde América Latina ha tenido una influencia muy importante, ¿no? Vivimos en un contexto en el cual hay cambios estructurales que se están dando a nivel global, ¿no? Vivimos en la coyuntura crítica con el cambio climático, con la democracia, con las desigualdades, ¿no? Y que exige al sector demostrar que contribuye a cambios sistémicos, ¿no? Y estamos en un momento geopolítico de decolonización, donde se interpela, ¿no? Desde África, desde las organizaciones, se interpela desde América Latina, ¿no? ¿Cuáles han sido las lógicas de relación que han primado los últimos 500 años, ¿no? Y en el caso del sector de la cooperación, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y nos hacen preguntas a las cuales no siempre tenemos respuestas, ¿no? Entonces, se suman estos cuatro desafíos que pueden ser también oportunidades, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que señalaría como marco. Y ahora, en los 5 minutitos que me quedan, quiero explicar un poco dónde está el debate, ¿no? ¿Dónde se está dando el debate, ¿no? Y ahí sí creemos que fue muy importante y que fue histórica la cumbre de Shift the Power que se dio en Bogotá el 5 y 7 de diciembre y que les queremos contar con algunos detalles cuál fue el ambiente allí, quiénes participaban y algunas de las principales reflexiones. Quienes son parte del canal ya les han podido adelantar alguna información, pero sí le queremos dar algunos detalles un poquito más estratégicos ahora, ¿no? Entonces, lo primero que quiero señalar es cuántas personas hubo, ¿no? Hubo más de 700 personas y muchas se quieren inscribir y ya no pudieron, ¿no? De diferentes partes del mundo, de prácticamente 90 países, ¿no? Algunas de ellas trabajando en ONGs o vinieron de donantes también, pero sobre todo un tejido social muy grande de filantropías, de organizaciones, de movimientos de diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces fue un espacio privilegiado para escuchar, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de poder apoyarnos entre todos y todas, ¿no? En los desafíos globales que estamos enfrentando a día de hoy. Y dentro de estos, el rol que tienen que jugar las ONGs. Bueno, este es un poco el dibujo que se hizo de algunas de las conclusiones. Lo vamos a compartir para quien quiera ver con más detalles, ¿no? Pero se puede traducir en este manifiesto, ¿no? Que tiene 8 puntos, que lo pueden ver también, lo van a poder ver también después, ¿no? Y esto lo queremos traducir en estos, bueno, esta foto sí queremos que pueda ver con atención porque creemos que es muy importante y ahora explico por qué es importante esta foto, ¿no? Pero son 5 los mensajes que le queríamos dar de lo que sale de esta cumbre
que consideramos que los debates que allí se tuvieron van a influenciar todo el debate de los siguientes años, ¿no? Entonces, lo primero, ¿no? Que estamos convencidos de que esto no tiene vuelta atrás, ¿no? De que las ONG no serán la misma en los próximos 10 años, ¿no? Que van a seguir existiendo, que hay espacio para todos y para todas, ¿no? Que no es un debate existencial el que se está teniendo con respecto a las ONGs. Creemos que van a existir las ONGs, pero creemos que va a haber una nueva generación de ONGs, ¿no? Una nueva generación de ONGs que se está discutiendo ahora, ¿no? Y que consideramos que esta reflexión va a durar los próximos 2 años, ¿no? Hay desde voces que están diciendo que las ONGs tienen que desaparecer, que el proceso de localización se tiene que llevar con transferencias directas desde los donantes hacia las organizaciones del sur global, sin que hay que terminar con los intermediarios, que son las ONGs, ¿no? Hay voces como la nuestra que consideramos que las ONGs tienen que adaptarse y tienen que cambiar, pero que son fundamentales y van a seguir siendo fundamentales. Y tenemos que pensar juntos cómo van evolucionando los roles que van jugando, ¿no? Estamos también seguros que las ONGs en el futuro van a tener mucho menos poder, mucho menos peso dentro del sistema de solidaridad global del que han tenido en el pasado, ante una concentración excesiva de poder que ha sido parte del problema, ¿no? Y ahora va a haber un rebalance, un shift de power, como se llamaba la cumbre, ¿no? Y somos conscientes de que eso no es fácil, porque nunca es fácil dejar de tener poder o tener menos poder. Y es parte de lo que está pasando en el sector a día de hoy, ¿no? Hay muchas resistencias internas a poder emprender cambios, ¿no? Porque nos da inseguridad soltar poder, ¿no? Pero estamos seguros que va a ser así las ONG en los próximos años, ¿no? Em, creemos Creemos no, estamos viendo que el debate se está dando en el sur global, ¿no? Y que el debate se está dando en positivo, ¿no? Se está dando reconociendo el rol que han jugado los pasado, ¿no? Reconociendo que es muy importante que sigan existiendo, ¿no? Pero reconociendo también que se tienen que emprender cambios, ¿no? Y esta reflexión que se está teniendo ahora no se quiere que se dé desde el norte global, no se quiere que las ONGs desde sus sedes impongan otra vez las soluciones, los ritmos y los términos, como se han manejado algunas de las 2 crisis anteriores, ¿no? Entonces, por eso consideramos que esta foto es importante, porque esta foto refleja cuál fue el clima de esta cumbre, ¿no? Tenemos también unas certezas, ¿no? Y la certeza principal es que el cambio es de hondura, el cambio es profundo, no es un cambio únicamente de procedimientos, no es un cambio únicamente de abordajes programáticos, no es un cambio, bueno, que nuestro próximo plan estratégico, digamos todos que vamos a decolonizarnos, no va de eso, ¿no? Es un cambio cultural, ¿no? Que nos tenemos que repensar otra vez todos nosotros, ¿no? Es un cambio que va a tocar creencias, es un cambio que va a tocar actitudes dentro del sector, es un cambio que nos va a transformar, ¿no? Y de este cambio de cultura, de creencias y de actitudes, va a venir después un cambio en los procedimientos, en las formas de trabajo, en las estrategias, en los abordajes programáticos, en las políticas de recursos humanos, ¿no? En los procesos de rendición de cuentas, en los procesos de evaluación, en los procesos de transparencia del sector de la cooperación y de las ONGs en concreto, ¿no? Bueno, estos son parte de las discusiones que allí tuvimos, ven que van en la misma línea, ¿no? Y para terminar, quisiera señalar 2 cosas, ¿no? Primero, algunas de las iniciativas que están impulsando están estableciendo como herramientas y procesos para que tengamos este cambio en el sector y que se pueda canalizar correctamente y que sea en positivo, ¿no? A nosotros nos gusta mucho Pledge for Change, ¿no? Que lo lidera ADESO desde Kenia. Somos parte de la alianza Pledge for Change, ¿no? Nos sumamos a impulsar los indicadores que están estableciendo, trabajamos conjuntamente con ellos, están trabajando con algunas de las principales ONGs del mundo, ¿no? Y creemos que es una de las iniciativas más interesantes a día de hoy. Nosotros vamos a impulsarlo para América Latina especialmente, ¿eh? Desde el sector humanitario está Chapter for Change, está NIER, Concord está haciendo trabajo también, The New Humanitarian y DEVEX son las 2 revistas posiblemente que están publicando las mejores cosas, ¿no?
WAXI desde West África está haciendo un trabajo fantástico. Peace Direct establece muchas metodologías, nos gusta mucho también. Algunas de las universidades, Oxford está haciendo muy buenas publicaciones con respecto a esto, ¿no? The Development Hub está trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con la decolonización. Entonces, son ya diferentes plataformas jugando diferentes roles y que nos estamos coordinando entre todas nosotras que estamos impulsando este cambio a la siguiente generación de las ONGs, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que podemos hacer nosotras, nosotros desde el rol que yo juego en la ONG? ¿Debo tener miedo? ¿No debo tener miedo? ¿Debo vivir con una amenaza? ¿No? ¿Cómo canalizo todo esto? ¿No? Entonces, nosotros consideramos que tiene que haber una aceptación, de que nosotros estamos seguros de que esto va sí o sí, ¿no? De que no hay vuelta atrás y que es importante animar a esta reflexión, ¿no? Tiene que haber una aceptación también porque no hay una amenaza, ¿no? Yo creo que nosotros no vemos una amenaza al sector de las ONGs, siempre que las ONGs acepten que tienen que cambiar, que se tienen que decolonizar, ¿no? Que tenemos que abrazar los principios feministas, que vamos a tener menos poder del que teníamos, que tenemos que repensar el valor agregado que vamos a jugar, ¿no? Pero eso creemos que es lo más importante. Hemos visto muchas resistencias en estos últimos año y medio, cuando decíamos a algunas ONGs de este tipo de debates, veíamos muchas resistencias. Yo creo que ya es momento de hacer ese cambio, ¿no? Creemos que hay que escuchar a las organizaciones aliadas mucho más, tener espacios de reflexión común, ser consciente de los privilegios, que es normal. Si uno es el que tiene el dinero, que no le digan tanto como uno quisiera escuchar, ¿no? Y es importante conectarse con los espacios que están creando estos espacios de reflexión y de aprendizaje colectivo, ¿no? Creemos que es importante aprender de algunas ONGs que llevan unos años con esto, que están tomando el proceso muy en serio, ¿no? Y de quienes consideramos que podemos aprender y que a nosotros nos inspiran y que trabajamos conjuntamente con ellas, ¿no? Nos gusta mucho 11-11-11 desde Bélgica, nos gusta mucho Troquer desde Irlanda, nos gusta mucho Educo desde España, se lo están tomando muy en serio, ¿no? Thousand Currents desde Estados Unidos, Actionaid, que es una red global, son ONGs que con diferentes roles, pero están tratando de avanzar en esto. Y creemos que es importante pedir ayuda, ¿no? Se ha vivido esta situación, se vive con cierto conflicto interno, ¿no? Y lo sabemos en primera persona, ¿no? Pero creo que todos estamos con esto y si todos colaboramos conjuntamente es que vamos a asegurar, ¿no? Que en un contexto global donde es fundamental que las ONGs sean útiles, ¿no? Realmente puedan ser útiles, ¿no? Y para eso nos tenemos que ayudar los unos a los otros, ¿no? Y nada, yo aquí me quedaría, les agradezco por estar el día de hoy y doy la palabra a Sergio y a Damaris para que nos compartan sus reflexiones. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Asier. Diría yo que podemos empezar con Damaris. Muy buenos días, muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Muchas gracias, Claudia, y muchas gracias, Asier, por invitarnos a seguir haciendo esta reflexión tan importante. Yo quisiera concentrarme, me voy a concentrar en 6 ideas, espero hacerlo en el tiempo que tengo. La primera es saludar la pertinencia de que exista un espacio como The Sherwood Way para poder provocar estos tipos de debates alrededor de 3 ejes que son absolutamente fundamentales, o sea, la decolonialidad, el feminismo y los cambios sistémicos. Yo creo que es un espacio que sin lugar a dudas nos está aportando muchísima reflexión, pero yo creo que sobre todo nos está invitando y retando a que hagamos debates en serio, ¿no? Y que podamos hacer también estos debates que no nos hemos atrevido a hacerlos de manera transparente y constante y que a la vez nos puedan retar a hacer cambios profundos. Así que saludar al espacio por esta iniciativa tan importante. 2, la pregunta de si tienen futuro las ONGs o el sector en general. Yo diría que este futuro está muy marcado por las decisiones que tomemos hoy.
¿verdad? Y decisiones que, por supuesto, vayan acompañado de cambios en prácticas reales, porque sí estamos viendo de que existen, se están empujando muchos debates alrededor de la decolonialidad, de los cambios sistémicos, inclusive sobre feminismos en el sector, pero mi temor es que todavía esto se quede muy a nivel de debate y que se termine quedando a nivel de discursos, como ha sucedido en muchos otros momentos, como por ejemplo cuando se habló de la famosa transversalización de género, ¿no? Que se terminó quedando en mucho discurso y que luego finalmente miramos muy pocos cambios a nivel de inversiones y de cambios profundos, ¿no? Alrededor de la igualdad de género. Entonces, esto es un asunto absolutamente central que se estén dando, pero que necesitamos que se traduzcan en cambios reales. Por otro lado, yo creo que cuando analizamos el sector, necesitamos ver todas las capas que lo conforman, ¿verdad? Y en esas capas estamos, ¿no? En algunas de ellas, algunas organizaciones, pero hay otras capas que están mucho más altas en donde están otras. Y yo creo que estos cambios sistémicos y este debate y las propuestas sobre decolonialidad y las apuestas feministas tienen que estar en cada una de esas capas, pero a la vez también de manera transversal. Por ejemplo, cuando se hacen todas estas convocatorias de grandes instituciones y de agencias como la propia Unión Europea o la USAID, por ejemplo, que manejan unos fondos muy importantes, lo que seguimos viendo todavía en estas convocatorias, y yo no sé hasta cuándo, hasta dónde esto podría estar mejorándose, es que todavía hay una imposición de agendas, o sea, son convocatorias que te dicen qué prioridades son las que importan, cómo se deberían de implementar, inclusive ahora hasta se establecen con quiénes, ¿no? Entonces, o sea, qué margen de actuación podemos tener allí en las otras capas. Y no voy a decir que las otras capas no tengan unos niveles de responsabilidad muy altos, porque sucede que una vez que tenemos acceso a esos fondos, terminamos agregando mayores niveles que aumentan la burocracia en ese trabajo que tenemos con las organizaciones nacionales, ¿no? Con las redes y con los movimientos sociales. Entonces, mi idea es que necesitamos que este análisis y esta reflexión y estos compromisos se asuman en todas las capas que conforman el sector de la cooperación internacional. Ahora bien, hay que reconocer también que existen organizaciones que se han tomado muy en serio, ¿no? Estos debates y que están dando la pelea y que se están autodesafiando internamente para hacer estos cambios, pero que no es sencillo. O sea, yo creo que muchas y muchos de los que estamos acá lo hemos experimentado y seguramente lo estaremos viviendo. No es fácil empujar estos cambios a lo interno, porque te significan revisar los privilegios que tenés, cómo estás utilizando el poder que tenés y qué significa esto en clave de las decisiones administrativas de control interno, pero también programáticas que vas tomando, ¿no? Entonces, aquí hay que ver que necesitamos que reconocer que estos cambios no se dan de un día para otro, o sea, son cambios de mediano y de largo plazo y que por supuesto requiere de personas que estén absolutamente comprometidas, pero también que las personas que tienen poder de decisión dentro de las organizaciones acompañe de manera real estos procesos de cambios. Porque lo que seguimos viendo, aun cuando estamos dando estos debates y desafíos a lo interno, es que las cargas administrativas de control interno y de imposición de agenda siguen estando muy presentes, ¿verdad? Y que son cosas que muchas veces nos dicen, no podemos cambiarlas porque así lo establece nuestro donante principal. Entonces, o sea, ¿cómo hacemos para trascender y llegar hasta donde realmente están esas decisiones para que se puedan transformar? Lo otro que quería comentar aquí, hay que traer también al debate en nuestro sector a un nuevo actor que es el sector privado. El sector privado está teniendo mucho acceso a la cooperación internacional
y muchas agencias, la propia USAID, por ejemplo, la Unión Europea, y ASDI, etcétera, están invitando de manera muy decidida al sector privado para que sean parte de esas agendas que deberían de acompañar procesos de cambio profundo en nuestros países. Entonces, cómo el sector privado también se está autorrevisando y autodesafiando en clave de la visión sistémica, feminista y decolonial que estamos planteando acá. O sea, porque si el sector privado va y está jugando un rol fundamental en las agendas políticas, sociales y de cambio cultural y socioeconómico y ambiental, entonces también tienen que asumir el desafío de dar este debate. Y el sector, por supuesto, acompañar y estar presentes en esos debates, porque a muchas y a muchos se nos está invitando a que coordinemos y hagamos reflexiones con este sector, que por supuesto es un actor clave y que tiene que estar, pero que necesitamos que esté de las maneras adecuadas. Y ya para cerrar, solo quisiera enfatizar en algunos mensajes específicos sobre feminismo en la cooperación internacional, que no son todos, ¿verdad? Pero que yo quisiera mencionar algunos. O sea, ¿qué significa esto? Bueno, significa, uno, que necesitamos invertir más en las agendas de los derechos de las mujeres. Y esto significa que es una inversión que está cuando damos apoyo a organizaciones mixtas, no solo para que agreguen un componente en sus proyectos o en sus programas, sino también para que esté de manera transversal. Dos, el apoyo a las agendas meramente feministas y el apoyo a las feministas. Por ejemplo, AWID ha señalado en sus diversos estudios que lejos de aumentarse el porcentaje de inversión en las organizaciones y sus agendas feministas, más bien se ha disminuido. Entonces, ¿cómo traducimos esos discursos de que estamos asumiendo principios feministas también en una inversión real? Por otro lado, todo nuestro sistema de planificación, monitoreo, evaluación, aprendizaje, rendición de cuentas, etcétera, puede estar realmente permeado por principios feministas. Si ponemos los principios feministas en todo ese proceso que le llamamos PIMEL, yo creo que ahí podríamos demostrar de manera concreta y práctica de cómo estamos haciendo estas transformaciones. Por otro lado, las articulaciones entre el sector, o sea, cada quien está tratando de inventarse sus propios procesos cuando existen un montón de experiencias ya en algunas organizaciones. Entonces, ¿cómo hacemos para articularnos y aprender más entre nosotras? Por supuesto, más feministas en espacios y en lugares de poderes de decisión es absolutamente central. No podemos seguir siendo las asesoras sino estar también en espacios de toma de decisión. Y finalmente, compañeras y compañeros, decir que las personas que trabajamos en el sector tenemos la obligación de poder conocer mejor qué significan las apuestas feministas a qué nos lleva a nivel de compromisos, ¿verdad? Etcétera, porque resulta bastante retador conversar, ¿verdad?, con determinadas personas que tienen poder de decisión en espacios muy importantes y darnos cuenta de que ignoran, ¿verdad?, lo que significan las apuestas feministas y los principios feministas en este sector, aun cuando en ese espacio se ha estado hablando sobre feminismo en la cooperación internacional. Entonces lo dejo por allí. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, Damaris. Sergio, por favor. Ok, muchas gracias y un cordial saludo a todos, ¿no? Y todas. Bueno, yo, la verdad, cuando he visto el tema central, el futuro de las ONGs, deja que comparta con vosotros que es una pregunta que me había hecho, y no sé si Asier se te recuerda, hace 20 años, hace ese año precisamente 20 años, que me he sacado un sabático para hacer una formación sobre cooperación, y en aquel entonces sí que nos cuestionaba qué futuro para las ONGs. Y como soy africano, para compartir con vosotros, es una frase muy celebrada en África, que se dice que en aquel entonces, que era un pasado, ¿no? En el pasado, el futuro que veníamos era mucho mejor de lo que vemos. No sé cómo son esta frase en español, pero
en 2004, 20 años atrás, cuando nos preguntaban qué futuro teníamos para las ONGs, el futuro era mucho más promisor do que nuestro presente. O sea, se dice que en el pasado el futuro era mejor que este presente que tenemos. Y cuando me cuestiono, ¿qué pasa? ¿Qué no me gusta en el presente de las ONGs? Hay también una forma de decir muy africana, que es que vivimos un presente que es incierto. Muchos nos cuestionarán, ¿cómo es el presente es incierto? Es que no acabamos de perceber qué presente tenemos ahora, estamos viviendo. Y entonces voy a centrar mi reflexión a volta de otra idea muy africana, que es uno no se esquece de las lecciones que aprende cuando tiene dolor. Y cuando Asier hablaba, los grandes cambios, por ejemplo, empezamos la profesionalización porque había sido un dolor muy grande, que se estaba perdiendo dinero, se estaba cuestionando el sector. Después empezóse con los temas de las salvaguardas por causa de los escándalos de acoso sexual y otras cuestiones. Entonces, todas pasamos a tener códigos de conducta, salvaguardas. Y después tenemos que perceber qué dolor habrá ocurrido para que ahora empezamos a hablar mucho más seriamente desde la decolonización. Y cuando hablamos de la decolonización, yo voy a intentar ser muy breve, hablar de 5 ventanas que a lo mejor tenemos que abrirla, porque sí que como ONGs tenemos que comprender desde la aceptación que podemos hacer mejor lo que hemos hecho. Pero para esto hay lo mínimo 5 ventanas que tenemos que abrir, porque estamos trabajando en un compartimento muy cerrado y que tiene una cierta toxicidad. Y entonces hay que abrir algunas ventanas para que entre aire y se pueda alejar. La primera ventana yo diría que hay que comprender las condiciones y las necesidades de las personas que decimos que estamos actuando en su nombre. Mucha gente decía, esto es obvio, siempre ha sido nuestra narrativa que actuamos desde el entendimiento de las condiciones y necesidades. La verdad es que una de las razones por que se fala de la decolonización es que no es cierto que las condiciones y necesidades de las personas, de hecho, es que tenemos retraso en muchas cosas, y una de ellas es de la agenda feminista que no ha entrado suficiente. Es claramente que no se comprendía las condiciones y las necesidades de las personas con que trabajamos. Entonces, nosotros presumíamos, la narrativa era que trabajábamos desde esto. Entonces, es un reto. El segundo gran reto, y voy a hablar 5 solamente, es tenemos que superar la idea de que las ONGs no es nada más, somos una serie de personas que ayudan a aquellos que están afectados por algo. No, deberíamos y quizás evoluir. Quer nosotros y las ONGs del norte, del sur, de donde sea, y somos personas que están interesadas, que se mueven a base de la solidaridad, de la equidad y de la justicia. Muchos de los retos que tenemos ya no se pueden ser en la clave de que hay unos afectados y hay unos que ayudan a aquellos que son afectados. Porque si hoy ocurre algo en Argentina, en Israel, en Palestina, nosotros tenemos que pensar que tal como ha evolucionado el mundo, aunque esté a miles de distancias, sí que soy afectado de una o de otra forma. Y es esto que me mueve. Entonces, quizás tenemos que superar la idea de que hay unos afectados y otros. Esto no ha sido. Creo que esto también dio esos al discurso de la colonización de la ayuda, porque partiese del principio de unos que no tienen nada que ver con el problema, pero son muy buenos y se dedican a ayudar a aquellos que están afectados, y no de unos que no importa en qué parte, en qué rincón del mundo ocurren los problemas, pero movidos por su sentido de justicia, de solidaridad y de corresponsabilidad, deciden apuntarse a tentar solventar un problema, porque si algo que ocurre, esto es muy
africano, nosotros tenemos una expresión Ubuntu que dice, yo soy porque tú eres. Contas hasta una anécdota que uno ofreció a los niños, decía, oye, voy a poner aquí unos regalitos para vosotros al lado de esta árvore. Y los otros que correr, lo que llegar primero, lo saca todo. Y los niños se dieron las manos y fueron juntos. Y él le preguntó, ¿por qué? Uno podría correr, ser más espabilado. Y él decía, no, no me hace gracia que yo tenga y los demás no tengan. Entonces, este debe ser el sentido de la cooperación. Hay un tercer nivel que es el nivel de la partilha de diagnóstico y de las soluciones. Hoy nos hemos dado capaces de que la ventana de la cooperación, ¿no? La ventana, los requisitos y los procedimientos hicieron con que muchas de las ONGs, sobre todo del norte, se transformaron en mero distribuidor de dinero para las ONGs del sur, o no tuvieron la capacidad de doblar las imposiciones de los donantes, porque sí que cuando compartíamos diagnósticos, ni siempre compartíamos soluciones para estos diagnósticos. Es como si uno va a un médico, te hace una batería de exámenes, ve lo que tienes, pero lo pronóstico de cómo lo vamos a superar ha sido muy distinto. Y hoy, quizás el reto del futuro es que tenemos que compartir no solamente el diagnóstico, lo que no va bien, pero también la forma de solución. Los últimos dos. El cuarto, yo creo que tenemos que convertir en protagonistas las personas más afectadas. Mira la narrativa, los discursos, aunque mesmo las ONGs utilizaron para movilizar recursos y fondos. Nós, la ONG do Norte, nos vamos a SACIU para ayudar a solventar los problemas. O sea, ¿quién son los protagonistas de las soluciones? No habían sido las personas. Y cuando hablamos de las personas es en una visión muy romantizada. O sea, hemos tenido una gran dificultad de convertir en protagonistas las personas que son afectadas. Y esto conllevó a unas relaciones de poder muy desequilibradas, porque eran las ONGs do norte que hacían funcionar las ONGs do sur y eran las ONGs do sur que hacían funcionar las personas. Este es el discurso dominante. Al final lo que queda es esto, porque cuando hay una crisis humanitaria, lo mejor que vemos de nuestra publicidad, hasta para movilizar de nuestros discursos, el expatriado con coleta de su ONG intentando apoyar a las personas. O sea, el protagonista de los cambios y de las soluciones no son las personas afectadas, habían sido las ONGs. Y finalmente tenemos que aceptar y hacer aquí una mea culpa de que eu, sobretudo, lo vi visto mucho desde África, que el crecimiento, los esfuerzos de las ONGs han caminhado en paralelo con la expansión del poder económico, o poder cultural, o poder de conhecimento, o poder político do Ocidente sobre el Sur global. O sea, y ahí el cuestionamiento, ¿hasta qué punto no hemos sido, aunque no ni siempre conscientemente, más de los vários instrumentos de expansão do poder do Ocidente sobre outros pueblos, outras gentes, quizás mais bem disfarçado. Em seu momento já ha sido a religião, que também serviu. Hoje é muito aceitável o cristianismo, pero em seu momento serviu também para a expansão da colonização. De tal sorte que, felizmente, em alguns grupos cristianos em África já se disse: sim, no passado hemos sido cristianizados, agora há que pelear-se para africanizar o cristianismo. Eu diria que quizás também é o mesmo. Se no passado habíamos sido recebidos com as ONGs uma maneira, uma forma de fazer, quizás é o momento de que a África empiece a africanizar a forma de hacer acción humanitaria. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Quiero agradecer otra vez también a Damaris y a Asier.
hemos llegado al término de nuestro webinar. Solamente les quiero recordar que primero hemos dejado las informaciones en el chat. Les invitamos a sumarse al canal si todavía no lo han hecho para seguir informados y también para ver los otros webinars que vamos a anunciar pronto. Y también para todas las preguntas hemos dejado también nuestros contactos, así que se pueden contactar directamente con nosotros para seguir profundizando las temáticas. Muchas gracias a todos.